¿Será que Carlo Acutis es realmente santo? ¿Será que él fue santo porque usaba jeans, comía chicles y jugaba videojuegos? ¿O atrás de esa fachada hay algo más profundo? Acompáñenos para conocer la extraordinaria vida de San Carlo Acutis. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a este podcast de los Heraldos del Evangelio El Salvador. Antes de comenzar, quería contarles una historia que nos pasó hace algunos años. Fue por vuelta del 2019-2020, en que la mamá de un chico que frecuentaba las actividades que realizamos con los jóvenes se acercó a nosotros con cierta maldad. Era una mujer de malas costumbres, una mujer que pues no tenemos muy buenos recuerdos. Pero ella se acercó diciéndonos lo siguiente: ya ven, ustedes que son tan exigentes, ¿se puede ser santo usando jeans, jugando videojuegos, navegando por internet? Van a canonizar a un niño ahora que hacía todo eso y mire, nada que ver con ustedes. Pero de la boca de esa mujer, más que palabras, salía lodo y veneno. Y a nosotros, naturalmente, pues eso nos cristalizó un poquito y nos hizo tener como una cierta desconfianza de lo que esta mujer decía. Ella se refería a que iba a ser beatificado por esos días, el beato Carlo Acutis, o fue anunciado que iba a ser beatificado. Y nosotros, como les menciono, tuvimos una cierta desconfianza. Después, hablando con jóvenes y tal, los jóvenes a veces nos decían: ¿qué opinan de Carlo Acutis? Que era santo y jugaba videojuegos. Y nosotros vemos que había una cierta saña del demonio en querer deformar la santidad, en querer mostrar a este personaje tan interesante, tan santo, de una manera que no era la real. Incluso muchos jóvenes, estos sí con buen espíritu, con deseo de santidad, ellos como que lo único que nos decían era eso, que jugaba videojuegos, que tenía la Play, que no sé cuánto. Entonces esto nos llevó a propiamente estudiar un poco la vida de Carlo Acutis, de San Carlo Acutis, que va a ser canonizado ahora por el Papa León XIV, y dar su verdadera fisionomía, decir el por qué este hombre, este joven, este niño, es realmente un gran santo para la Iglesia. Y para eso pues hemos traído aquí a nuestro queridísimo hermano Roberto Castillo, que además de tener una amplia experiencia en el apostolado con los jóvenes, un contacto constante con ellos, tiene más de 20 años de experiencia con apostolado con los chicos, pues también es un gran ejemplo, por lo menos para mí, y por eso pues quisimos traerlo aquí para este podcast tan especial. Salve María, hermano Roberto. Salve María, hermano Juan Andrés. Pues muchas gracias por invitarme, ¿verdad? Aquí a participar en este podcast sobre el próximo futuro San Carlo Acutis, que, como usted decía en la introducción, pues es realmente una vida muy ejemplar, muy impresionante, y que muy difícilmente se ven todas esas virtudes en los jóvenes hoy en día. Como usted bien decía, de el santo de... Cuando uno escucha a otras personas así, el santo que usaba jeans, la Coca-Cola, que jugaba videojuegos, de las redes sociales, yo me ponía a pensar, ¿qué hay en este joven que lo hace santo? Porque los jóvenes pues usan jeans, llevan toda una vida de videojuegos, una vida, digamos, sin formalidad, disipada. ¿Y qué es lo que lo diferencia para que realmente sea santo? No me llamaba mucho, sinceramente, la atención de querer conocer la vida de él, pero cuando usted me comentó del podcast, del bien que se podía hacer, y leyendo y profundizando sobre la vida de él, es realmente impresionante ver la densidad de santidad que hay en él y cómo la visión que nos quieren hacer
de él, de lo que él fue como persona, está muchas veces muy trastornada, equivocada de lo que en realidad él fue. Porque nada que ver, ¿verdad?, con todo eso de las redes sociales. Entonces, realmente es muy impresionante. Y no sé si quiere que empecemos contando un poco cómo fue la muerte de él. Claro que sí, hermano Roberto. Creo que incluso mostrar el fin es como que, por así decir, la joya de la corona, ¿no? Claro. Como muestra bien cómo fue la vida. El doctor Plinio, él decía que cuando él quería conocer la vida de alguien, si valía la pena o si él quería realmente interesarse por la vida de una persona, él empezaba leyendo el final de la vida. Porque como dice el dicho latino, talis vita finicita. O sea, así como fue la vida de la persona, así como fue la muerte de la persona, así fue su vida. Entonces, realmente, dependiendo de la muerte de una persona, es que uno decide ver si vale la pena leer su vida. Entonces es interesante porque él murió a los 15 años, realmente en la plenitud de la juventud, con todo un futuro brillante, podríamos decirlo, y que Dios quiso llevárselo, Dios tiene sus motivos, y quizás Dios quiso preservarlo también de este mundo corrompido, ¿verdad? Y mantener esa santidad que había en él. Es interesante que él murió un 11 de octubre del 2006. Y antes de morir... Es interesante, perdone que le interrumpa, porque clínicamente él murió un 11 de octubre. Sí. Eso es muy lindo. Pero, de hecho, su corazón dejó de latir un 12 de octubre. Sí. Entonces es bonito porque son muchas fiestas, muchas cosas que se... En la víspera de la última aparición de Nuestra Señora, el 12 de octubre. El Día de la Virgen del Pilar. Sí. Bueno, el 11, el Día de San Alejandro de Sauli, que ya nos va a explicar eso. Exactamente. Pero es muy curioso todo eso de las fechas, como Dios a veces permite, pues nos saca enseñanzas de ello, ¿no? Y como la mamá también, de hecho, pues estaba viendo el relato de la mamá de él, contando cómo fue la muerte y cómo fueron esos últimos días que, claro, nadie se imaginaba ni esperaba ese desenlace tan trágico, ¿no? Cuentan que estaban en las vacaciones de Europa, ¿verdad? Que es agosto, finales de agosto, y ellos acostumbraban a ir a Asís. Y él, antes de volver de las vacaciones en Asís, acostumbraba a ir a la tumba de San Francisco para rezar y pedir por el nuevo año que estaba comenzando, el nuevo año escolar, consagrándole todas sus actividades. Y él estaba un poco molesto porque justo cuando fue a despedirse de San Francisco, habían cerrado la basílica más temprano y él no pudo entrar. Entonces, desde afuera, él se quedó rezando. Pero ahí vemos la fe, ya desde ese momento ya vemos cómo él ya tenía arraigada esa fe, que por más que no estuviera a la par de la tumba, él sabía que San Francisco lo asistía. De hecho, también él durante esas vacaciones tenía una compañera de colegio que había tenido una enfermedad y parecía estar muy grave, incluso creían que fuera una leucemia, y él en varias ocasiones durante las vacaciones la llamó para darle ánimo, para ver cómo estaba, preocupándose por ella, diciéndole que confiara en la voluntad de Dios, que aceptara lo que Dios quisiera mandarle. Después se comprobó que no era nada más grave. Y interesante que cuando volvieron a Milán, ellos eran de Milán, cuando volvieron a Milán después de las vacaciones, vio que un amigo de la familia, que era editor, había mandado un libro sobre la vida de los santos jóvenes. Y Carlo cogió el libro y empezó a leerlo, a devorar el libro, y quedó tan impresionado con la vida de estos santos jóvenes porque eran vidas de heroísmo, donde se mostraba cómo, siendo aún jóvenes, habían tenido que enfrentar dificultades muy grandes, muchas veces la pérdida de la familia o que todo se volvía en su contra, pero a pesar de todo, estos santos conseguían llevar ese sufrimiento con mucha fe, con mucha resignación, con mucho amor a Dios, y de eso que podría ser una dificultad, una catástrofe en su vida, ellos lo agarraban para santificarse aún más. Y él quería hacer exposiciones. Y ahí es donde nosotros vemos, ya comenzamos a ver cómo él tenía ese deseo de apostolado, de querer no solo lo que decía nuestro fundador, lo que dicen muchos teólogos, ¿no? De que el bien es eminentemente difusivo. O sea, quien tiene el bien en su alma quiere transmitirlo a los demás. Exactamente. ¿Verdad? Quiere hacer que el bien vaya y que todo el mundo participe de ese bien. Y Carlos se valía de esos instrumentos que tenía, que era el internet en la época. Ni siquiera habían tantas redes sociales, pues 2006. Más o menos Carlos es de nuestra edad, digamos, más o menos podríamos decirlo, ¿no? Sí. No sé, bueno, el hermano Juan Andrés, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 34 y nací en el 91 también como Carlos. El mismo año que Carlos Acuti. Imagínense, el hermano Juan Andrés es de la misma edad que el santo Carlos Acuti. Qué impresionante. Sí, la verdad que yo lo tomo como ejemplo, porque realmente su vida es impactante. Incluso eso que usted mencionaba del apostolado,
Por ejemplo, esas llamadas que él hacía a esta amiga para darle ánimo. Él siempre estaba pendiente más de los otros que de sí mismo. Incluso cuando él se enfermó propiamente, parecía una gripe normal, ¿no? Parecía una gripe normal y entonces la mamá estaba tranquila. Pues porque es una gripe normal. Incluso llamaron a una pediatra y dijo que sí, que no era nada grave. Solo un pequeño antibiótico. Ajá. Luego pues ya continuó, llamaron a otro pediatra también. Hasta que de pronto un día ella no se pudo levantar. Y es cuando propiamente lo quieren llevar al hospital, ¿no? Y es impresionante porque él mantenía una serenidad y una calma que siempre lo acompañó durante toda su vida. Pero ahí lo que usted decía, que así como la muerte fue la vida, ¿no? Él mantuvo esa serenidad, incluso él preocupado con la mamá, porque parece que él ya tenía una premonición de que él iba a morir joven. Incluso 2 meses antes de morir, él dejó un video, que la mamá lo encontró después, en que él decía, estoy destinado a morir. Pero con alegría, ¿no? Con alegría, y sonreía. La mamá se acuerda mucho de esa sonrisa. Sono destinato a morire. Entonces, él ya en el camino, cuando estaban por entrar al hospital, le dijo a la mamá, mamá, no voy a salir de aquí. Como preparándola, como... Interesante que también la mamá, por cuidarlo y no dejarlo solo, porque tenía temperaturas, tenía fiebres, y eso hacía que le produjera malestares, pesadillas incluso, y para acompañarlo puso un colchón al lado de la cama de él en esos días, primeros días de octubre. Creo que fue el día del 5 para el 6 de octubre, cuenta la mamá, que tuvo un sueño donde veía una gran iglesia y que arriba de la iglesia estaba San Francisco de Asís, que estaba, y de repente apareció el rostro de Carlos, de su hijo, bien grande. Y ella lo tomó como una señal de que quizás su hijo sería sacerdote, porque era el gran deseo y lo que él ya había manifestado de una vida espiritual, de entregarse a Dios. Entonces, claro, ninguna mamá pues está pensando que su hijo va a morir, ni mucho menos. Y obviamente ella pedía por la cura, por la recuperación. Pero fue a partir de ese día que él ya no se pudo levantar que llamaron al antiguo pediatra de él y él dijo, no, llévenlo a la clínica de Marqui, y ahí es donde vamos a analizar, porque era una clínica especializada en problemas oncológicos, ¿no? Wow. Y de hecho la mamá ya había estado en esa clínica 10 años antes con Carlos, porque lo tuvieron que vacunar para hepatitis B. Y la vacuna se la colocaron en esa clínica, y cuando ella llegó y vio todas esas mamás 10 años antes, ¿no? Ajá. Con sus hijos, con leucemia, con cáncer, con tantas dificultades, ella quedó realmente chocada, ¿verdad? Y le habían pedido a ella para poder ser de aquellos que dan el apoyo. Y ella no aceptó porque no se sentía en condiciones. Y ella dice, nunca pensé que 10 años después yo estaría aquí con mi hijo. Pero fue interesante que cuando ingresaron a la clínica, ella volvió a ver al frente, al otro lado de la calle, y vio que estaba la iglesia de San Alejandro Sauli. Ajá. Y es interesante porque hay una costumbre en Milán que todos los 31 de diciembre se hace la pesca del santo. Y claro, es una costumbre y todo el mundo pues pone en un balde, ¿no?, varias figuras de santos, y hay que pescar el santo. Y el santo que uno pesca va a ser su protector y quien lo va a acompañar a lo largo de ese año. Ajá. Y generalmente Carlos siempre pescaba a la Sagrada Familia, a Jesús, ¿verdad? A Nuestra Señora, sí. Entonces lo molestaban y le decían, no, él está súper enchufado ahí en el cielo, ¿verdad? Súper protegido. Cuello. Tiene cuello, como se dice, ¿no? Pero justo ese año, él había pescado a San Alejandro Sauli, y que era el santo que la iglesia estaba enfrente de la clínica donde él fue internado y donde le dieron propiamente la noticia de que tenía leucemia. Y fue interesante también, o sea, es algo fuerte porque obviamente pues nadie está preparado para que le den una noticia así de grave y todo lo que implica, ¿verdad? Los sufrimientos, o sea, ese cáncer en la sangre es tremendo, ¿verdad? Y en el de él era un grado M3 fulminante, sí. ¿No? O sea, fue algo así. Sí. Y bueno, el médico que les dio la noticia dijo, no, hay que internarlo ya, hay que hospitalizarlo. Les dijo a los papás, él tiene esta enfermedad, las consecuencias, todo lo que acarreaba esa enfermedad, pero también se lo dijeron a él. Cualquiera diría, no le digamos toda la verdad al niño, al joven, porque ¿cómo lo va a aceptar? No, el médico habló claramente y le dijo todo lo que tenía con él, y él enteramente consciente de esa enfermedad. Y ahí es que deciden a los pocos días o a los 2 días trasladarlo a un hospital ya más especializado.
que era el Hospital San Gerardo en Monza. Y es donde realmente él viene a fallecer, pero cuenta la mamá esa frase que usted decía cuando estaba saliendo de la ambulancia para ese hospital, que él le dijo: mamá, no saldré de aquí vivo, tienes que irte preparando. Qué impresionante. O sea, él estaba consciente de que Dios ya lo estaba llamando y que Dios lo estaba preparando para unirse enteramente con él, configurarse con él. Entonces, esas actitudes en un joven, Sí. de una resignación, cualquiera diría: no, pero soy tan joven para morir, ¿cómo me voy a morir? Podría rebelarse contra la voluntad de Dios. Y vemos cómo él era súper dócil a lo que Dios quería de él. Entonces, en esos momentos de la muerte, nosotros estamos viendo como que una coherencia con lo que fue toda su vida. Toda su vida. Dicen que en cierto momento, estando en el hospital, él no quería molestar a las enfermeras para que se tomaran la molestia de pasarlo de la cama a la silla de ruedas o para cuando le iban a hacer algún análisis o algo. Y él hacía el esfuerzo, por más que le doliera, de hacerlo por sí mismo. Y cuando las enfermeras le decían: pero se siente bien y tal, ¿cómo está? Y él respondía: hay otras personas que están sufriendo más que yo. O sea, generalmente decía: sí, estoy bien también. O Sí. sea, y ellas sabían lo que dolor implica ese sufrimiento. Y bueno, ahí fue el día 11 de octubre que en cierto momento él le dijo a la mamá que estaba con un dolor de cabeza. Obviamente, pues, quien está en esa situación, pues, naturalmente, pues, le va a doler la cabeza. Y a los pocos minutos cerró los ojos y entró en un coma. Y ahí a las 5:45 los médicos declararon la muerte clínica de Carlo Acuti. Y ahí, bueno, los papás se retiraron y les dijeron que les iban a avisar el momento en que el corazón dejara de latir, que fue efectivamente el día 12 de octubre. Entonces, impresionante, Sí, interesante. la muerte. Creo que no lo dijimos, que el 11 es el día de San Alejandro de Sauli. El día 11 de octubre se celebra exactamente El día del- el santo, que era el santo de su año, que él había pescado el día 31 de diciembre. Entonces, vemos cómo Dios nos va mandando señales, nos va preparando, pero cómo nosotros, y qué ejemplo de Carlo Acutis, para nosotros de saber interpretar esas señales de Dios. Entonces, quería comenzar contando un poco la muerte, porque ya nos dice cómo va a ser su vida. Exactamente. Bueno, y su vida realmente es impresionante, hermano Roberto. Él nace el 3 de mayo de 1991 en Londres. Sus papás son italianos, la mamá romana, el papá de Milán, pero vivían en Londres por cuestiones de negocios. Él es bautizado el 18 de mayo en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Eso también tiene un simbolismo muy grande. Como la marca de la cruz presente, porque el Exactamente. descubrimiento, ¿no?, de la Santa Cruz fue el 3 de mayo, por más que la fiesta de la exaltación de Es la el- Santa Cruz es el 14 de septiembre. Entonces, como que Qué bonito. su vida iba a estar marcada por la cruz de nuestro Señor, por el sufrimiento. Qué impresionante. No me había fijado en ese detalle del 3 de mayo, pero el hecho también de haber sido bautizado en Nuestra Señora de los Dolores, que era la iglesia que ellos tenían ahí. Exactamente. O sea, es impresionante también. Un detalle muy bonito que también relaciona su nacimiento con su muerte es que el primer regalo que la mamá le hizo fue un corderito. Un peluche de un corderito, muy lindo. Dice, curioso, porque a mí me gustaban las jirafas, los conejos, pero un cordero. Pero es que me pareció tan lindo y no se sentía que tenía que regalarle ese cordero. Wow. El pastel de su bautismo fue de un cordero también. Qué interesante, ¿no? Y la mamá lo relaciona años después, que incluso cuando iban a su primera comunión, cuando él tenía 7 años, fue su primera comunión, se les cruzó un pastor con su corderito. Y que a Carlos le marcó mucho eso. Tuvieron que parar Lo para... tomó como una señal, ¿no?, del cordero. Y claro, todos sabemos que el cordero es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, el cordero inmolado, o sea, el cordero que se sacrifica, es el símbolo del sacrificio, o sea, en el fondo es el amor que Dios tiene por nosotros de entregar su vida y sin gemir, sin quejarse, como un cordero llevado al matadero, como dice la Sagrada Escritura. Exactamente. No, y los corderos no tienen mancha, un cordero sin mancha. Uno ve que su vida fue eso, ser en medio de este mundo, en medio del lodo, un lirio, un corderito en medio de tanto lobo, ¿no? Y que pues generalmente también las personas que se ofrecen como víctimas son como corderos. Como cordero, también. sí. Incluso es muy bonito porque para que vean la profundidad de la santidad que tenía este chico, él decía que no irse directamente al cielo y pasar por el purgatorio era pecado.
Él decía, cada minuto que pasa es un minuto menos que tenemos para santificarnos. Y él decía, yo quiero ofrecer mi vida por la iglesia y por el Papa para no pasar por el purgatorio. La seriedad de lo que él tenía, o sea, su visión, ¿no? Por eso es que, claro, uno queda perplejo al ver que lo quieren considerar el patrono de los videojuegos o los niños que pierden el tiempo o que están ahí en la pantalla, cuando él en realidad no tenía muy claro lo que él quería para su vida. O sea, el objetivo de su vida era Jesús eucarístico y querer convertir a las almas, querer transformar. Tenía un alma y un ímpetu apostólico, ¿no? De querer hacer bien a las almas, de transmitir todo eso que estaba en él para los demás. Exactamente. Incluso usted menciona una palabra muy interesante que es la seriedad. Podríamos decir que era un chico súper serio. Pero ¿qué es ser serio? Mucha gente piensa que es andar con cara de enterrador y tal. Y no. Ser serio es darle el valor a cada cosa, ¿no? Eso es llevar la vida con seriedad. Claro. Y él le da el valor, por ejemplo, para hablar ya de esto de los videojuegos. En una entrevista le preguntan a la mamá que si era verdad que le gustaban mucho los videojuegos. Él dice, mire, le regalaron una PlayStation cuando tenía 8 años. Y de hecho estaba pues contento con el regalo que le habían hecho. Claro, ¿y quién pues de nuestra generación no tuvo un... Y no jugó, exactamente. No jugó y eso, pero claro. Ahí viene lo interesante. Que para que vean también que era un chico que leía mucho, con 8 años leyó un artículo de que en Estados Unidos varios niños habían sido internados por viciarse en los videojuegos. Y la mamá cuenta que él tomó para sí la virtud de la templanza y se puso 1 hora de videojuegos a la semana. Claro, imagínese, o sea, quiero ver... Hacer un reto, ¿no? A los jóvenes que nos escuchan ahí. 1 hora de videojuegos a la semana. Impresionante, ¿no? O sea, con esa seriedad, porque claro, sabía que es algo que hay que darle el mínimo de tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué, digamos, cuéntenos un poco por qué se le considera el santo de la tecnología o se le quiere dar esa visión? Es que ¿Será que él realmente era así súper un hacker, no? Era un chico súper, súper inteligente. O sea, por lo que yo leí de él, por las frases, la profundidad que tienen sus frases, se ve que era altamente inteligente. Él, por ejemplo, era también autodidacta. Él tocaba, se aprendió, él nunca quería perder el tiempo. Entonces aprovechó a aprender un instrumento, pero autodidacta, él mismo. Ajá, aprendió a tocar el saxofón. Y lo mismo con la informática. Él cogía libros, incluso libros universitarios, para aprender sobre informática. Pero aquí viene lo lindo y lo curioso. Él sabía muchísimo de eso. Sabía programar, sabía crear páginas web, pero él lo utilizaba ¿con qué fin? Para el bien de los demás, para el bien de por la Santa Iglesia. Él creó una página web de la parroquia, creó una página web para un dicasterio romano, si no estoy mal. También le pidieron en el colegio que creara una página web para los jesuitas que llevaban el instituto. Y él tenía una pasión por la Eucaristía, una pasión por Nuestra Señora, una pasión por los santos. Entonces hizo varias exposiciones, las famosas exposiciones de Carlo Acutis. Una que es sobre los milagros eucarísticos, porque él amaba a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Luego vamos a hablar con más detalles de eso, pero ahorita para no desviarnos del tema del internet. Entonces él creó estas exposiciones sobre los milagros eucarísticos. Él iba, él estudiaba, él viajaba mucho a los santuarios en sus vacaciones. Él lo ocupaba para eso. Les pedía a sus papás que lo llevaran, que le tomaran fotos para ponerlas en su exposición. Y él creó esa página web incluso. Y con muchísimos milagros eucarísticos catalogados por países también. O sea, el trabajo de investigación, de seriedad. O sea, el leer, o sea, informarse. Es en un joven que, claro, en esa época pues no tenía 15 años, o sea, era menor. Exactamente. Tenía 12, 13 años. Como él, o sea, la preparación y la seriedad, lo que hablábamos, de querer hacer algo bien hecho para transmitirlo, ¿no? Exactamente. Y para poder que quede accesible a los demás y que los demás puedan encantarse con lo que él se encantó. Continuando aquí con el tema de la informática, nos cuenta Nicola Gori, que es el postulador de la causa, que llamaron a 2 expertos en informática para que registraran todo su historial de búsquedas, que era lo que él veía. O sea, todo lo que él accesaba a internet. Exactamente. Jamás encontraron ninguna porquería, ninguna cosa mala, nada.
Él O usaba... sea, interesante porque Para el nosotros podría servir para nosotros como un examen de conciencia también, ¿verdad? Los que nos asisten, veamos nuestro historial, nuestras búsquedas de internet. O sea, ¿será que nosotros somos impecables en lo que vemos, en cómo cuidamos? Porque muchas veces podría decir uno, nadie me ve, estoy solo, o sea, yo hago lo que quiero, ¿verdad? Y que él también se le pudo haber presentado la ocasión, ¿no? Pero tener ese récord en el internet, o sea, de que Es una gloria. es una gloria porque es impresionante de ver que no hay una mancha en ese sentido, de saber que estamos constantemente siendo vistos por Dios. Y no solo porque Dios nos está viendo y, ay, ¿qué va a decir Dios? Sino por el amor de no querer ofender a Dios en esa materia. Y el internet, pues, es una ventana abierta al pecado, a tantas cosas, que si no se usa bien, pues da en los vicios, en tantas cosas. Y ahí vemos una manera seria y que utilizó Carlos Acutis para el buen uso del internet. Exactamente. Incluso él tenía un criado a quien él convirtió. Luego hablaremos un poco de él en el segmento cuando hablemos del apostolado y tal. Pero que él entraba a su cuarto a ver qué estaba haciendo y él estaba o haciendo dos cosas. O terminando sus tareas o trabajando en sus exposiciones. Súper interesante. Y él lo daba como, o sea, él podía entrar a cualquier hora. Entraba y estaba en eso. Es algo muy bonito. También viendo un poco ahora su infancia, ¿no? Su primera infancia es bonito porque sus padres no eran muy católicos. Uno diría, no, él venía de una tradición católica, de una familia que siempre iban a misa y tal. No, o sea, vemos la predilección de Dios porque su madre incluso llega a decir que ella antes del nacimiento de Carlos solo había ido a misa 3 veces en su vida. O sea, era católica, fue el día de su bautizo, el día de su primera comunión y el día en que se casó por la iglesia. Y ya. El papá, digamos, sí tenía, o sea, era más religiosa la familia del papá, pero no era de misa de domingo, sino que fue por el propio Carlos que ellos empezaron, porque él empezó a interesarse desde bebé, desde pequeño, por las cosas de la iglesia. Y influyó mucho una empleada, digamos, una empleada doméstica que tuvieron que era de Polonia, que se llamaba Benedetta, ¿no? Entonces, Benedetta, pues, por venir de Polonia, donde la iglesia era más sufrida, era más perseguida, o sea, tenía una fe muy arraigada. Entonces, ella fue la que empezó a inculcar en Carlos la devoción. Ella lo llevaba desde pequeño en su coche a la iglesia y empezó a inculcar en el corazón de él todo eso. Entonces, interesante también el apostolado que otras personas pueden hacer con nosotros. Exacto. ¿Verdad? Y cómo ir sembrando esa semilla de la fe desde pequeños. Exacto. ¿Verdad? Porque ahí vemos cómo Benedetta pues influyó mucho en la formación religiosa y en ser como que esa primera semilla que colocó esa semilla en el alma de Carlos, que ya era una tierra fértil, que era una tierra que estaba dispuesta, ¿verdad? También a aceptar eso. Claro. No, y usted ve que ese encanto por la Eucaristía, como para ya encerrar esta fase de la primera infancia de él, era desde pequeño. Y gracias a eso, y a que era un alma abierta a las señales que Dios le enviaba, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, le encantaba ir a visitar las imágenes de Nuestra Señora, entrar a hacer adoración al Santísimo, pero desde su pequeña infancia, o sea, no es algo que de la nada así, sino que él, por ejemplo, le encantaba mucho el jardín, ir a buscar flores y llevárselas a la Virgen, a Jesús, tal, hacer adoración al Santísimo. Y un niño súper obediente también. Cuentan que cuando era pequeño no había que decirle 2 veces las cosas para que obedeciera. Si él tenía hambre y no era momento todavía, le decían, no, todavía no es hora de comer. Y él simplemente aceptaba, ¿verdad? No como tantos niños que vemos que hacen el gran desorden, el gran berrinche para hacer su voluntad. No, él era muy dócil a lo que se le daba, las órdenes, acataba todo. Entonces, vemos cómo esa obediencia de él, ¿no? Es impresionante y ejemplar desde pequeño. O sea, que es un alma que Dios tenía una misión específica para él y que él fue fiel, ¿verdad?, a todo lo que Dios iba pidiendo desde la primera infancia. Uno podría decir, no, es que la santidad es cuando uno crece o no. Dios nos va llamando desde la primera infancia, desde pequeños, y nos va colocando pues todo ese deseo de amor a Dios. Sí, incluso cuenta la mamá que él jamás se quejaba de la comida, jamás. Y se comía
todo lo que le servían. Uy, mire, está. Ejemplo para nosotros. Comía, no andaba con melindres. Exactamente, todos los Se chicos comía que las nos verduras, están todo lo que le escuchando. daban. Exactamente. ¿Por qué? Porque también eso nos ayuda a nosotros a formar el carácter, a formar la disciplina en nuestras vidas, ¿no? No a querer llevarnos por nuestros caprichos. Esto me gusta, esto no me gusta, esto lo acepto. No. Tenemos que tener esa disposición del sacrificio que Dios quiere para todo católico, ¿no? Para poder ir al cielo hay que ganarlo. Y muchas veces tenemos que renunciar a cosas que nos gustan o aceptar cosas que no nos gustan, ¿no? Entonces, ya es un ejemplo ahí, Carlos, para tantos jóvenes, ¿no? De aceptar lo que los padres quieren de ellos y comerse toda la comida, ¿no? Incluso, hermano Roberto, para terminar esta primera parte, me gustaría hablar un poco de los novísimos, porque a él le impactaba mucho ese tema. Incluso hizo una exposición también sobre los novísimos. Obviamente, creo que uno de los novísimos que a él más le impactó fue el del purgatorio, porque él tuvo una relación muy directa con el purgatorio. Cuenta cierta vez, cuando todavía era un niño, que se le apareció su abuelo después de haber muerto. Dice que se le apareció vestido con un traje azul y le dijo: Carlo, reza por mí porque estoy en el purgatorio. Una vida mística, sí. Exactamente. A partir de ahí dice que él rezaba el rosario todos los días por las almas del purgatorio. Es muy impactante este hecho. Incluso la mamá no lo cuenta porque no estoy seguro si él llegó a contarle todo, pero le llegó a decir que también tuvo otras señales que Dios le mandaba para rezar por las personas del purgatorio. ¿Cómo habrán sido esas señales? Pues ahí ya no sabemos, pero es seguro que él tenía pues diversos tipos de señales. Esa vida abierta a la gracia de Dios, a lo que Dios quiere, a las señales, estar receptivo, ¿verdad? A todo lo que Dios nos habla durante el día. Exactamente. Incluso, continuando aquí con el tema del purgatorio, cuando él leyó el mensaje de Fátima, que los pastorcitos le preguntan si tal persona ya se salvó o no, que Nuestra Señora les dice, le preguntan, fulana ya se está en el cielo. Y Amelia, ella se salvó, pero estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Wow, eso le impactó muchísimo. Y Nuestra Señora ellos le preguntaron a Nuestra Señora, ¿y nosotros nos vamos a ir al cielo? Sí irán. Y dice, Francisco irá al cielo, pero tiene que rezar muchos rosarios. Y Carlo decía, si Francisco, que era tan bueno, tan valiente, tan honesto, tenía que rezar muchos rosarios para ir al cielo, imagine yo cuántos tengo que rezar. Entonces él se ponía a rezar más. Imagine nosotros. Exactamente. No, la importancia del rosario y para nuestra salvación. Y eso era muy constante en la vida de él. La devoción al Santo Rosario y la misa diaria. Sí. Él pedía para ir a misa todos los días. Exactamente. Iba con Benedetta a la Santa Misa y esa vida de oración es muy marcada. Muy marcada. Para terminar aquí apenas esto de los novísimos y ya encerrar esta primera parte, hermano Roberto, incluso está en su exposición sobre los novísimos, una cosa que le marcó profundamente fue cuando Santa Faustina Kowalska fue llevada por su ángel de la guarda a ver el purgatorio. Dice que eso lo impactó profundamente. Bueno, ahí les queda como tarea luego buscar esa exposición. Y hermano Roberto, si le parece, entonces nosotros vamos a nuestra pausa comercial y luego continuamos con esta vida tan impresionante de nuestro querido santo San Carlo Acutis. No se despeguen, ya regresamos. Hermano Sebastián, mire, ¿cómo se hace para poder poner los emojis del canal? Que sale el Padre Gonzalo, Jesús, San Joselito. ¿No sabe cómo? No. Mire, es que usted tiene que hacerse miembro del canal. ¿Miembro del canal? ¿Y cómo así? ¿Cómo se hace eso? Mire, es muy sencillo. Primero que todo, ¿qué es ser miembro del canal? Es una persona que cada mes apoya con un poquitito para que este canal pueda seguir creciendo y llegando a muchísimos más lugares. Es muy sencillo, le voy a mostrar. Preste atención. Lo primero que tiene que hacer es presionar este botón que dice unirse. Y ahí usted selecciona el tipo de categoría que quiere. Puede ser madrina o padrino, puede ser benefactor, puede ser gran benefactor, puede ser patrocinador. Y usted simplemente presiona el botón unirse y coloca sus datos para que podamos cada mes recibir su apoyo económico y seguir evangelizando. Y de esa forma
usted ya podrá colocar los emojis, los stickers, tendrá acceso a contenido exclusivo para miembros y muchísimos más beneficios. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Estamos hablando aquí sobre nuestro queridísimo santo San Carlo Acutis y en la primera parte pues vimos cómo fue su muerte, también su amor por los novísimos, cómo utilizaba la tecnología para el apostolado y bueno, otras cosas más que les recomiendo que vean la primera parte si todavía no la han visto. Y ahora, hermano Roberto, para entrar pues en esta segunda parte, quería que usted nos hablara un poquito sobre la devoción a Nuestra Señora que él tenía. Él era un devoto de Nuestra Señora de marca mayor, ¿no? Pues interesante. Yo creo que, digamos, si la providencia no se lo hubiera llevado, hubiera sido un buen heraldo del Evangelio, ¿no? Llevando esa devoción a Nuestra Señora a tantas partes. Él tenía mucha devoción al Inmaculado Corazón de María y rezaba mucho por el triunfo del Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, que era lo que la Virgen había prometido en Fátima. O sea, es transmitir la devoción a Nuestra Señora en el grado más alto. Pero yo creo que toda esa devoción a Nuestra Señora nacía él por el sentirse bautizado, sentirse miembro de la Santa Iglesia, a tal punto que cuando él tenía 9 años, lo llevaron a la iglesia y el sacerdote los hizo renovar las promesas bautismales. Después de la renovación de las promesas, él empezó a emocionarse, empezó de alegría, estaba emocionado hasta las lágrimas. Y la mamá le preguntó, ¿qué te pasa? Y tal. Y él le dijo que estaba tan emocionado de sentirse católico, de sentirse bautizado, y que muchas veces estaba triste también porque la gente no le da el valor necesario a la gracia del bautismo. Él decía que toda nuestra vida es muy corta para nosotros poder agradecer el don de ser bautizados y sentirse miembro de la Iglesia Católica. O sea, la profundidad de un alma inocente. Y eso lo llevaba a tener esa devoción a Nuestra Señora, que es la madre de la Santa Iglesia. Entonces él era muy devoto del Santo Rosario, rezando el Rosario. Creo que incluso él decía que el Rosario era la escalera hacia el cielo, ¿no? Exacto. Usted ve que ahí uno entiende esa santidad, ¿no? Porque es un chico que reza el Rosario todos los días y que lo promueve y que lo considera como una escalera que lo va a llevar al cielo, ¿no? Directamente. De hecho, la mamá cuando él estaba pequeño le regaló una cadena de oro con una medalla con la Virgen del Carmen y el Sagrado Corazón de Jesús. Y él quedó tan contento que dijo, esta nunca me la voy a quitar porque siempre voy a tener a Jesús y a María cerca de mi corazón. Qué bonito, Nuestra Señora. Creo que incluso él también decía sobre Nuestra Señora que era la única mujer de su vida, ¿no? Sí, exacto. Eso muestra un poco la pureza de él también, pureza, el deseo de él, pues tener sus ojos solo para Dios. Solo para eso, es muy bonito. Incluso me acuerdo de haber escuchado una entrevista que un seminarista le hacían a un seminarista sobre Carlo Acutis. A mí me impactó mucho, me cayó muy bien la figura de este seminarista, que incluso él también se manifestaba un poco indignado cuando solo querían resaltar esos aspectos de las maquinitas, del internet y tal. Sí, como que fuera un vulgar, como que fuera así un niño que... Pero él decía una frase muy interesante, muy bonita, que en esa figura de normalidad, porque era un chico normal. Claro, llevaba una vida común. Común, como todos los demás, iba al colegio y tal, se vestía como los demás, así, o sea, era una persona, pero tenía una aurea de perfección. Eso se nota en las fotografías. Usted ve sus fotografías y dice, este no es un chico cualquiera. A mí la impresión que me da que eso que resalta los ojos, esa como aura, es por la pureza que él tenía, ¿no? Cuenta la mamá que cierta vez, ellos eran de una familia pues muy, muy rica y a veces iban a pasar las vacaciones a donde los abuelos que vivían pues en lugares así. Familia más abastada, o sea, se podían dar ciertos lujos que no cualquiera se puede dar. Y cierto día la mamá se quedó sola con él en una habitación y sonó el teléfono de Carlo. Carlo atendió la llamada y la mamá dice, mire, yo nunca fui una mamá entrometida de ver qué está hablando ni nada. Él se retiró un poquito, pero no se fue de la habitación como para no molestarme. Y lo escuché hablando con una amiga. Decía, su tono era paternal y severo. Y la amiguita
le había contado que esa noche había conocido a un chico en un club nocturno y que habían llegado pues a tener relaciones y tal. Y Carlo la estaba regañando, pero al mismo tiempo con paternalidad y serenidad, mostrándole cómo eso estaba mal y que tenía que confesarse y tal y todo. Y la mamá decía, le sentía que era como un sacerdote hablando a los demás. Y él le decía, Dios Padre tiene su trono en el cielo. Dios Hijo tiene su trono en el cielo. Pero el Espíritu Santo tiene su trono en los corazones. Qué impresionante. Y tú eres un templo del Espíritu Santo. No puedes quitar al Espíritu Santo de tu corazón. Y tal. Pero también como lo hacía accesible. Claro, como un amigo y como entendiendo el pecado, entendiendo la debilidad humana, pero sin embargo elevando, digamos, la humanidad a Dios. O sea, la dignidad del ser humano. Y muchas veces nosotros perdemos esa conciencia de que realmente somos templos del Espíritu Santo. Pero muy bien explicado por él, o sea, el trono del Dios Padre, el trono de Dios Hijo, pero el trono del Espíritu Santo somos nosotros. Y muchas veces por el pecado que entra por los ojos, por los oídos, por la lengua, por los sentidos, sacamos al Espíritu Santo y colocamos el pecado, la inmundicia, la vulgaridad. Exactamente. Y él, por ejemplo, él era súper sereno, súper tranquilo, súper sonriente, pero cuando se trataba de defender la pureza, de defender a nuestro Señor, él se tomaba de valentía, se tomaba de brillo. Por ejemplo, la mamá presenció muchas veces regañar a sus compañeros que se jactaban de haber visto pornografía, por ejemplo. Y él los regañaba con ímpetu, pero al mismo tiempo con paternalidad y serenidad. Es un arco gótico, Exacto, es un equilibrio que, digamos, un equilibrio que solo que los haber. santos tienen. Exacto. Y es una Y muestra. es bonito también porque él tenía ese empleado que trabajaba para la familia, él reemplazó a Benedetta y era de la India y se llamaba Rajesh. Ajá. Y él se jactaba, digamos, de que se parecía a un artista o a un famoso de la India. Entonces él le gustaba disfrazarse como este famoso y hacerse fotografías. Y ya que Carlos también le gustaba tomar fotografías, le pedía que le sacara fotos para él después poder enviarlas. Pero a Carlos no le gustaba mucho como que sacarle la foto a él y en esas poses y todo, sí, ¿no? sobre todo por la vanidad, ¿no? Él por la vanidad. Veía vanidad. Exacto, por un deseo de aparecer, de llamar la atención y que lamentablemente hoy está también muy promovido, ¿no? Con la selfie, con tantas cosas, pues, ¿qué diría San Carlo Acutis, no? Todo el mundo sacando selfies, queriendo mostrar lo que hace, estar en el centro. Hay gente que entra en depresión en Instagram, por ejemplo, porque como todo el mundo se anda tomando fotos. Pero de una falsedad, de una vida de apariencias. Y luego la gente entra en comparación. ¿Por qué? Porque yo como no soy así. Porque los otros tienen esto, pero en el fondo es una apariencia, ¿no? Exactamente. O querer mostrarse. Y él ya veía eso en esas actitudes de este empleado, ¿no? Entonces, él escribió una carta a nuestro Señor Jesucristo pidiendo, primero por la conversión de él, y después pidiendo para que él se diera cuenta de cuán mal era eso a los ojos de Dios, de querer como los hombres dejarse llevar por la vanidad, por querer estar en el centro, por querer aparecer, por querer llamar la atención. Entonces, él escribía una carta a nuestro Señor Jesucristo pidiéndole la conversión de él, y para que ya no tuviera esas actitudes. Y a él le molestaba tener que sacarle fotos. Exacto. O sea, yo creo que él sería el mayor enemigo de las selfies. Sabe que incluso en este punto de la vanidad que usted toca, hay muchos hechos de él. Por ejemplo, una vez la mamá cuenta que ella quería comprar un bloqueador solar que valía 50 euros. Imagínense, en aquella época, ¡fua! Si hoy en día es una cara, en aquella época mucho más. Y Carlo Acutis la regañó de una forma muy filial, muy serena, como él siempre era, pero dejándole claro, ¿no? Y le contó un hecho. ¿Sabe cómo fue el regaño? No fue, mamá, no hagas eso. No. Mamá, ¿sabías que la Beata Alejandrina era una santa a quien él tenía pues mucha devoción? Incluso le habían regalado una reliquia y él era, digamos, en el mejor de los sentidos, fanático de las reliquias, pero esa la guardaba de una manera especial por cómo había llegado a él. Él lo tomaba como una señal. Decía, mamá, ¿sabías que cierta vez nuestro Señor Jesucristo se le apareció a Beata Alejandrina y le dijo que él no ama a las almas vanidosas
y que él no entendía cómo la gente se preocupaba tanto por su cuerpo, pero no se preocupaban por su alma. Wow. Y la mamá quedó impactada, impresionada. Por un bloqueador, o sea. Exactamente. Claro, o sea, es demasiado un culto excesivo al cuerpo, ¿no? Y él lo tenía muy claro, o sea, él sabía, digamos, las propagandas, todo. El mundo nos quiere llevar a eso, o sea, que nosotros en el fondo valemos por cómo somos, por nuestro aspecto físico, por lo que sea, pero en realidad él tenía muy claro que nosotros valemos por cómo somos a los ojos de Dios, cómo está nuestra alma delante de Dios, y él sí se esmeraba en tener su alma lo más pura, lo más limpia delante de Dios, rechazando el pecado. Exactamente. Incluso él no toleraba la vulgaridad, él no toleraba el mal ejemplo. Por ejemplo, cierta vez, bueno, iban con mucha frecuencia a Asís. A él le encantaba Asís, amaba Asís por la devoción que él tenía a San Francisco. Él se sentía muy bien ahí, a tal punto que él quiso ser enterrado en Asís. Sí. La familia tuvo que comprar un lugar en el cementerio de Asís para poder, porque él quería ser enterrado ahí. Impresionante. Bueno, la cuestión es de que en Asís había una piscina pública, donde pues era lo normal o común ir a bañarse ahí en los días de calor. Y cierta vez él vio que unos jóvenes estaban besándose frente a unos niños. Y que los niños estaban riéndose, al mismo tiempo se veía que estaban como incomodados, pero al mismo tiempo se notaba que les estaban dando un gran mal ejemplo. Él no lo dudó, se levantó, fue a donde el socorrista y le mostró, mire, ellos están haciendo esto y esto y esto. El socorrista vio tanta integridad en él que fue inmediatamente y lo sacó de la piscina a los jóvenes que estaban. Hablando un poco de ese lado de defensa. También, de la pureza y de la defensa de los valores, ¿no? Exactamente. Él era contra la blasfemia. A más no poder. Y él incluso se aprendió frases de santos que eran contra la blasfemia. Y un día en esa misma piscina habían unos tipos, unos jóvenes también un poco mayores que él blasfemando. Él los fue a regañar, a decirles que no blasfemaran, lo feo que era blasfemar, lo grave que era blasfemar. Y los chicos lo amenazaron. La mamá dice que vio la escena, pero vio que él no tuvo miedo, sino que comenzó a decir las frases de los santos. El Padre Pío dice esto, esto y esto. San Agustín dice esto, esto y esto. Sí, los jóvenes quedaron confundidos y mejor se fueron, ya no le hicieron nada. La integridad, o sea, cuando la persona tiene la verdad, es invencible, ¿no? O sea, la verdad divide, ¿no? Como espada de doble filo, como dice nuestro Señor. También hablando un poco así de esto de la vanidad y tal, él, por ejemplo, teniendo la posibilidad de comprarse pues las ropas de marca, de lujo, todo eso, él no le gustaba, él le gustaba vestirse simple. Incluso las personas que lo conocieron decían que su elegancia venía de su sonrisa, de su porte, de su forma de ser, más que de cómo estaba vestido. Claro. Él, por ejemplo, no le gustaba cuando la mamá le decía, te voy a regalar 2 pares de zapatos. ¿Para qué 2? Con 1 está bien. O sea, él... Esa sencillez de vida también. Y uno ve también que todo va de la mano, porque la persona que es íntegra, que es pura, lo quiere ser en todos los sentidos. Y así lo podemos ver también en la música que él escuchaba. Uh-huh. Uno diría, no, es que él quizás por ser de esa generación escuchaba pop, escuchaba reggaetón, escuchaba no sé qué tipo de músicas hay, rock, que pudieran ser. No, él no le gustaba ese tipo de músicas. ¿Qué era lo que él escuchaba? Era música clásica. Vivaldi, Tchaikovsky y sobre todo la música gregoriana. Le encantaba el gregoriano. Entonces él quería tener esa integridad de vida, o sea, amar a Dios, pero en todos los aspectos, ¿no? Porque también a través de la música, pues, ¿qué mensajes nos transmiten muchas veces ese tipo de músicas, ¿no? Uh-huh. Que son músicas profanas, que no son músicas de Dios. Él hasta incluso en la música quería tener sus oídos libres de cualquier ruido que no fuera algo que nos hable de Dios. Qué impresionante realmente, ¿eh? Sabe que también él tenía, tenía una vida mística profunda, siento yo. Y no me refiero aquí a mística así de ver a Jesús, de volar, No, era lo que podríamos llamar de una mística ordinaria, sí. Entre mil comillas. ¿Verdad? Que yo creo que todo católico... En las pequeñas cosas. Exactamente, que todo católico tiene, pero que no nos damos cuenta porque tenemos el corazón cerrado a Dios, ¿no? Él, por ejemplo, tomaba señales simples, o sea, cosas simples que para él eran señales que Dios le mandaba. Por ejemplo, el último verano, el abuelo tenía un yate y salían a veces a alta mar con el yate.
El abuelo salía con mucha frecuencia en su yate a alta mar y decía que había visto muchas delfines acercarse al yate, pero que siempre veía uno o dos. En ese último verano vino una verdadera manada de delfines y jugaban, saltaban, seguían al yate y Carlo Acutis, con una alegría de verlos, de ver la obra de la creación. Incluso él había estudiado al respecto de qué simbolizaba el delfín en la vida cristiana. Y la mamá luego se enteró que le había pedido a Dios que antes de regresar a las clases, la oportunidad de ver delfines. Y que Dios había como escuchado. Dios le había dado ese sonriso, ¿no? Exactamente. Entonces usted ve que eran cosas de la vida que él las tomaba como señales. La mamá cuenta que ella aprendió a vivir en función a lo absoluto y no a lo más bajo. A lo más bajo. O sea, ¿qué es? Vivir en clave sobrenatural. Ver la mano de Dios en el día a día, en las cosas concretas. Que Dios está ahí actuando con nosotros, está constantemente con nosotros. Por ejemplo, una vez, ellos estaban en Portofino, un lugar pues muy exclusivo y tal, estaban cenando ahí. Y al salir de la cena, ya caminando, la mamá lo notó como triste. Y si eso no era común en él. Él jamás estaba triste. Y la mamá lo veía y nada, ¿no? Ella dice que nunca pues, fue así muy entrometida, pero esa vez como que se la quedaba viendo. Sí, ¿qué pasa? Cuando llegaron a casa, la mamá le hizo una mirada como, no me vas a contar. Y dice que él, con toda franqueza, con toda sinceridad, le dijo, mamá, escuché una voz que me decía, tengo sed. Estoy seguro que era la voz de Jesús. Y él ya directamente le fue dando la explicación de lo que él había escuchado. Jesús tiene sed de esas almas que estaban en ese lugar, de tantas almas que están perdidas y que viven en función de lo material. Y comenzó a darle toda una explicación de las palabras que él había escuchado. Súper impresionante. La vida de él realmente, o sea, conociéndola así a profundidad, es totalmente lo que nos quieren inculcar, de que él era un chico superficial, de que él era un chico que no percibía todo eso. O sea, cómo él ya empezaba a vivir en esa clave de ver que realmente la pasión de Cristo en la humanidad, de ver que los hombres no corresponden a ese amor que Dios tiene. Lo que decía el Sagrado Corazón de Jesús, mirad el amor que tengo y que es tan poco correspondido, ¿no? Exactamente. Qué fuerte, ¿no? Entonces, pero, pidamos, hermano, ¿no? Para... Exactamente, como se nos acaba el tiempo, yo quería quizás que tocáramos un poquito el tema de la Eucaristía, que era un tema muy importante. Central en la vida de él. Central en su vida, exactamente. Usted lo ha dicho. Él vivía en función de la Eucaristía, ¿no? Incluso él decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. ¿Usted se da cuenta? Son palabras... Él tenía una frase, ¿no? Que la alegría consiste en mirar a Dios, ¿no? Y la tristeza consiste en mirar hacia uno. Hacia uno mismo. Hacia uno mismo. Entonces, claro, él tenía sus ojos puestos en Dios, en la Eucaristía. Obviamente que eso le iba a transmitir alegría, serenidad, resignación, o sea, tantas virtudes, ¿no? Exactamente. Y esta frase es interesante, la autopista al cielo, porque la pone al alcance de los jóvenes con los que él convivía. ¿Qué es una autopista? Es una carretera rápida, sin túmulos, sin semáforos, que va directo. Va directo. Y de hecho es que la Eucaristía es eso. Él decía lo siguiente, después de comulgar, nunca somos los mismos. Es interesante porque Santo Tomás de Aquino también lo dice en el Laudación. Súper teológico, o sea. Es muy teológico. Y él decía que siempre que comulgas, Jesús trabaja tu alma. Incluso él lo explicaba con sus palabras para jóvenes, pero uno ve qué profundidad. Él decía, es como una fuente a la que tú puedes ir y recoger la santidad. Decía, ¿cuál es el problema? El recipiente con el que uno llega. Uno puede llegar con un dedal y se lo llenan. Y ya, se lo llenan. Pero dice, ¿y el recipiente, qué es el recipiente? Es la predisposición que tenemos al ir a comulgar.
Entonces usted ve que con qué predisposición él llegaba. Eso es lo que realmente hace la diferencia, ¿no? En la comunión. Exactamente, porque cualquiera diría así. Cualquiera puede comulgar, pero... Ajá, como él hacía lo básico de cualquier cristiano, comulgar, rezar el rosario y confesarse. ¿Con qué profundidad? O sea, ¿será que usted hace la comunión mecánicamente? Sí, o sea, Simplemente por cumplir. Sí, por cumplir un precepto o por costumbre. Exactamente. O usted va a convivir con nuestro Señor Jesucristo, a pedirle que entre Tener totalmente esa sed en de usted. recibirlo. Sí, eso que usted menciona es súper bonito, porque él decía que debíamos de nuestra vida adaptarla a la comunión que vamos a tener. Decía... Es que es el centro de nuestra vida y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, estamos rodeados de tantas cosas que lo principal de esta vida, que es Dios nuestro Señor, la Eucaristía, estamos desnorteados. Desnorteados, exactamente. Él decía, yo tengo tal defecto, ¿cómo me voy a presentar a nuestro Señor con tal defecto? Pues voy a acomodar mi vida porque voy a recibirlo, para que cuando lo reciba no tenga este defecto. Entonces, usted ve que su centro, su vida, era la Eucaristía. Y eso es muy, muy bonito y también muy profundo. O sea, él tiene también frases... por ejemplo, en la época el Papa era el Papa Benedicto XVI. El Papa, una de las grandes preocupaciones que el Papa tenía era el ecumenismo. ¿En qué sentido? En unificar nuevamente a los cristianos para que fuesen un solo rebaño, un solo pastor. Y Carlo, siendo un joven, un adolescente, él se ponía a pensar y él decía, pero no se dan cuenta que la unión solo la vamos a tener con la Eucaristía. Y él decía, ¿por qué están esos cismas, esas separaciones? Es porque a lo largo de la historia fueron perdiendo la devoción a la Eucaristía. Claro que es lo que nos une, ¿no? Exactamente. Es la solución. O sea, un joven le daba la solución. Es impresionante porque también muestra mucha sabiduría. Exacto. Y muchas veces se quiere buscar esa unión en puntos que no nos unen. Ajá. Pero lo que realmente nos une es nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, como Él quiso quedarse con nosotros, ¿no? Para que todos sean uno. Exactamente. Él incluso decía, todos esos problemas se resolverían si fueran santos. Claro. Usted, bueno, y hermano, como el tiempo vuela... Apremia, ¿no? Apremia, y usted me dio cuando veníamos para acá, una idea buenísima, ¿no? Que era como los 10 consejos. Bueno, no sé si llegamos a 10. No sé si llegamos a 10 porque al final ya no los enumeramos, pero fuimos sacando un montón. No sé si son 10 o menos o más. Que Carlo Acutis daría a los chicos, a los jóvenes de hoy en día. Hermano, que lance el primero. Bueno, el primero, digamos, algo que cualquiera diría que es medio... No sería tan importante, pero ver cómo Carlo tenía un hábito de lectura. ¿Y por qué un hábito de lectura? O sea, porque hoy en día es importante que nosotros leamos y sobre todo pues leamos cosas que valgan la pena, o sea, vida de santos, sobre la Eucaristía. Hay tantas cosas que el mismo Carlo Acutis dejó sobre la Eucaristía, apariciones de Nuestra Señora, vida de santos, que nos edifican y muchas veces perdemos mucho tiempo en las redes sociales. Ya vamos a hacer un experimento que le vamos a dejar de tarea a todos los que nos acompañan. Hablando de eso de la lectura, hermano Roberto, es interesante que la mamá cuenta que el libro que él más leyó era El Principito. Pero es interesante porque él sacaba principios de ahí. Es un libro que no es propiamente un libro clásico, religioso. sí. Es un clásico. Sí. Pero él sacaba principios para la vida. Sobre la amistad, sobre el verdadero amor, y él, de cosas que él leía, sacaba enseñanzas para luego poder ejemplificarla a los jóvenes y también para él poder entender mejor todo, ¿no? Otro punto también en la vida de él y que es muy importante en los jóvenes es la obediencia. O sea, ser obediente a nuestros superiores, que en el caso de los jóvenes, pues son nuestros padres, nuestros maestros, aquellos que tienen alguna autoridad sobre nosotros, es importantísimo, así como Carlos fue eximiamente obediente en su vida a lo que se tenía que comer, a lo que tenía que hacer, en qué momento hacerlo, sin reclamar, sin protestar. ¿Por qué? Porque es una sumisión que Dios quiere. Dios, el propio nuestro Señor Jesucristo, quiso hacerse niño y vivir sumiso a San José y a Nuestra Señora. Entonces, un consejo sobre la obediencia. Después, eso lo vamos a dejar de último, ser apóstoles. O sea, vemos en la vida de Carlos que no hay una edad para hacer apostolado, para hacer el bien a otras almas. No hay edad. Él incluso a Rashesh lo convirtió de pequeño. O sea, hay una foto de él con él
creo que cuando fue bautizado, no estoy seguro, pero él pequeño todavía, y él convirtió así a otras este personas. hombre. Entonces, con nuestra vida, no necesariamente que nosotros tengamos que decir algo, hablar para los otros. Con nuestro ejemplo, siendo jóvenes bien comportados, siendo jóvenes obedientes, siendo jóvenes íntegros, puros, estamos haciendo apostolado. Exactamente, a veces solo saludando, ¿no? Muchas veces pasaba saludando a los porteros, a la gente que nadie saludaba, pero los con saludaba. tanta alegría, con tanto que ellos decían, ¿quién ¿Quién es este? esta persona? O sea que... Incluso hay un hecho famoso de un hombre de Sri Lanka que ayudaba a un padre que vio a Carlos una vez. O sea, una vez lo saludó, nada, pero solo lo saludó. Después, como él trabajaba en la iglesia, lo veía cuando asistía a misa. Y decía, este joven es diferente a todos los que yo conozco. Su modo de asistir a la misa. Y fue lo que lo hizo, por así decir, compenetrarse más, porque él ya era católico, en la fe. Solo por verlo, nada más. Él no le dijo nada. Imagínense. Y la forma de vestir, de él Ajá. presentarse también, ¿no? Cuando iba a misa, o sea, cuando él estaba siempre íntegro, pulcro, Ajá. bien peinado. Entonces, ser ordenados también. El orden es muy importante. Él era completamente ordenado en todas sus cosas. Cuando tenía que ir a misa, él se vestía bien, se ponía... Incluso él fue enterrado de saco y bien presentado, ¿no? Lamentablemente, pues, hoy en día no sé por qué, le cambiaron la ropa con la que él fue enterrado y le pusieron el blue jeans que nos quieren transmitir, una chaqueta de una marca comercial. No sé si es por comercio o por qué, pero, ¿verdad? Él bien, digamos, con todas sus cosas, el orden sobre todo, bien presentado. La vida de oración. La vida de oración es importantísima porque es el alimento que nosotros tenemos para el alma. Así como nos preocupamos por el cuerpo, por la salud, por esto y lo otro, muchas veces descuidamos el alma. Y eso Carlos nos mostraba como la importancia de tener una vida espiritual grande, fuerte. ¿Y cuál es la vida espiritual? Los sacramentos, la Eucaristía, la confesión frecuente. No sé cada cuánto se confesaba él. Una vez por semana. Y incluso es muy interesante porque él recomendaba a todo el mundo que se confesara. Él hacía exámenes de conciencia constantemente, pero eran exámenes de conciencia no meramente como hice esto, esto y esto y esto, sino hice esto, esto y esto, ¿qué tengo que mejorar? Y sacaba una conclusión concreta de qué era lo que tenía que mejorar. Yo me pregunto, ¿de qué se confesaba? Bueno, todos Claro. tenemos, pero digamos, seguro no eran cosas así, ¡buah! ¿Verdad? Pero una vez por semana, o sea, la confesión frecuente, la Eucaristía, el rezo del rosario. De niño, o sea, Ajá. el rezo del rosario muchas veces pensamos, sí, mi abuelita que lo rece con mi mamá, pero yo no. No, es importante el rezo del rosario y la frecuencia de los sacramentos. También la aceptación de la voluntad divina. Eso es importantísimo también. Muchas veces, incluso de jóvenes, que Dios va a pedir ciertas pruebas, ciertas dificultades, pero estar atento que Dios siempre quiere sacar un provecho mayor de todo lo que pasa en nuestra vida. Es muy importante que por más que sean jóvenes, saber que Dios va a pedir ciertos sacrificios, pero que no estamos solos, que Dios nos está asistiendo a cada momento. La alegría. La alegría. También, ante todas las dificultades, ante todos los problemas, siempre alegre. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos con Dios y que Dios es el centro de nuestra vida. Esa frase que comentaba, ¿no? La alegría es ver a Dios y la tristeza es verse uno mismo. Obviamente, si la persona está acostumbrada a verse a uno mismo, pues solo va a haber defectos, va a haber miserias y va a haber depresión. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en Dios, solo va a haber alegría, solo va a haber tranquilidad, va a haber paz. El rosario, ya lo dijimos, la voluntad divina. Y yo creo que así, para terminar, el último consejo, y que hoy en día nos toca muy de cerca, porque es el tiempo en Internet. El tiempo en pantalla. ¿No? En pantalla, ¿no? ¿Se acuerda de aquel experimento que hicimos con aquellos jóvenes en aquel viaje que tuvimos? Sí, que fue muy, muy interesante. Y muy natural, o sea, Ajá. salió también de Porque ellos. fue espontáneo. Fue espontáneo, sí. Nosotros no les dijimos, bueno, ahora todo el mundo, sino que creo que un chico estaba viendo su teléfono, ¿no? Y ahí el otro, déjame ver cuánto tiempo estás en pantalla. Y ahí de repente todo el mundo comenzó a decir cuánto tiempo. Y ver, está. o sea, sí, no como recriminando, sino haciendo como un examen de conciencia grupal. ¡Wow! Yo no me había puesto a pensar cuánto tiempo había estado en pantalla. Uno tenía 6 horas. Diarias. Otro tenía 3 horas diarias. Había uno que tenía 16 horas diarias, un joven. Y todo el mundo, bueno, pero ¿por qué tenés tantas horas? Y la respuesta de él, no, es que me la paso hablando con mi abuelita.
Nada, todo el mundo se mató de la risa porque obvio que no pasaba hablando 16 horas con su abuelita, ¿no? Pasará 1 hora, 2 horas al día, lo mucho. Pero eso nos llevó a hacer un examen y es lo que queremos compartir con ustedes. Que hagan este experimento. Después de terminar de ver este video, vayan al tiempo en pantalla de su teléfono y vean cuántas horas pasan al día, cuántas horas a la semana. Y vayan sumando. Si yo paso 3 horas al día, ¿cuántas horas va a ser a la semana? Van a ser 21 horas. 3 por 7, 21 horas a la semana. Y si yo multiplico eso al año, ¿cuánto tiempo? O sea, yo le destiné a la pantalla a lo largo del año. Pueden ser 2 meses, 3 meses, dependiendo cada uno. Qué fuerte. ¿Verdad? Es un ejercicio matemático, pero también para ver Un examen de cuánto conciencia, tiempo propiamente. nosotros Ajá. pasamos en la pantalla. Y la conclusión que llevábamos con estos jóvenes, ¿cuál era? Era, imagínese, usted pasa 21 horas a la semana en pantalla, los que pasaban 3 horas al día. Ajá. O sea, si usted pasa 6 horas, pues van a ser 42 horas. Pero, o sea, ese tiempo es un tiempo que Dios nos dio para glorificarlo a Él, para usarlo en cosas buenas. ¿En qué pierdo el tiempo? Porque eso no se puede llamar un tiempo bien utilizado. Si lo uso por trabajo o yo tengo que responder ciertas cosas, pues sí. Pero el tiempo es una criatura que Dios nos dio para que nosotros nos santifiquemos, para hacer buen uso de las cosas. Y ahí viene lo que decía San Carlo Acutis sobre el trono de Dios, ¿no? Que el trono, nuestro tiempo, nuestro ser, es para glorificar a Dios, para ser ese trono del Espíritu Santo. Pero si yo tengo a ese invitado tan especial que es Dios en mi corazón y no le doy la importancia en el día de reportarme a Él, sino que estoy perdiendo el tiempo, pues Dios nos va a pedir cuentas de todo ese tiempo perdido. Entonces es un examen, es algo serio que les invito a hacer. Cojan su teléfono, vayan al tiempo en pantalla. Escríbanlo en comentarios. Y pónganlo en comentarios, pongan en comentarios. He perdido tanto tiempo. Y hagamos un propósito. Pidámosle, ya que va a ser canonizado San Carlo Acutis, pidámosle como milagro para nuestra vida quitarnos el vicio del teléfono, quitarnos el vicio del tiempo en pantalla. Porque es un vicio, es algo que nos hace daño. Sí. Nos hace daño espiritualmente y nos hace daño psicológicamente y físicamente. Exactamente. Hay gente que no consigue dormir si no tiene el teléfono encendido, si no está escuchando algo, si no está viendo algo. Es un vicio. Y ser como él, que si lo usaba era para el bien. Por ejemplo, estar viendo este podcast, aprovechen y sean evangelizadores, dejen su like, compartan, suscríbanse, Claro. porque es una forma de evangelizar. Entonces, como que tener ese norte que él tenía, si es para Dios, si es para nuestro Señor Jesucristo, se usa. Se usa. Si no, ¿para qué lo voy a usar? Si me hace pecar, si me hace perder el tiempo, me está haciendo mal, o sea, me lo quito. Volvamos a su frase, cada minuto que pasa es un minuto menos que tenemos para santificarnos, ¿no? Usted ve la seriedad con que, y la radicalidad con que él se llevó la vida. Y él usaba el internet para hacer sus exposiciones, para transmitir la fe. No era para ver cosas malas y tal, como usted contó en su historial de internet. Entonces, y lo mismo los videojuegos, 1 hora a la semana. Entonces, ¿qué ejemplo para grandes y para pequeños? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, pidámosle a él, ¿verdad? Que como milagro, pues nos ayude principalmente en nuestro caso, en cada uno, ¿no? En concreto, a reducir ese tiempo en pantalla y utilizar ese tiempo en pantalla para cosas buenas. Una cosa para terminar también, hermano Roberto, que sobre la Eucaristía y que también para que Él nos dé ese amor a la Eucaristía, esa fe en la Eucaristía. Él se indignaba como tantas personas, miles de personas podían hacer fila para entrar a un estadio para ver un concierto de rock and roll y decía, no hay fila en las iglesias para entrar a ver a nuestro Señor Jesucristo. Si a nosotros somos más dichosos que los que vivieron hace 2000 años en Jerusalén. Ellos tenían que llegar a piñarse, llegar, verlo pasar de lejos, para acercarse era seguramente entre la multitud, un jala, ¿no? Llegar a la iglesia que está más cerca y estar con nuestro Señor Jesucristo. La adoración al Santísimo. Que nosotros volvamos almas eucarísticas, que tengamos esa fe que Él tenía en la Eucaristía, que ahí estaba nuestro Señor y que Él iba y Él hablaba con Él. Y esa predisposición de la que Él nos hablaba, ¿no? Estar predispuestos. Hoy voy a comulgar. O también, hoy no voy a comulgar. ¿Por qué no voy a comulgar? Mejor vamos y hagamos como Él, comunión diaria. Confesémonos, recemos. Y que esto sirva para nosotros para ver al verdadero Carlo Acutis, ¿no? Exactamente.
que digamos, no nos dejemos muchas veces llevar por impresiones de que era un santo, sí era un santo de nuestro tiempo y todo, pero en el tiempo, en el mundo donde vivía, él sabía poner lo principal antes que nada. Y que bajo cierto aspecto tiene más mérito hacerlo en nuestros días que en una época, por ejemplo, En de que San todo- Ignacio. exacto. Donde todo llevaba... La moral estaba alta, Ajá. o sea, las buenas costumbres predominaban. Hoy en día, pues la santidad es un reto, es algo más difícil, pero que tiene más mérito. Exactamente. Así que bueno, hermano Roberto, ya nos hemos extendido demasiado, pero no sé qué le parece si terminamos pues haciendo una oración, pidiéndole a Nuestra Señora por intermedio incluso de San Carlo Acutis, pues que nos consiga pues todas estas gracias, su devoción a la Eucaristía, su devoción a Nuestra Señora, la gracia de la confesión, eso también que usted mencionaba tanto de cómo saberle dar el debido valor a las cosas. La ¿no? pureza, todo. La pureza. ¿Está bien? Vamos. Por favor, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo todas esas gracias a Dios nuestro Señor por intercesión de Nuestra Señora y de San Carlo Acutis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Carlo Acutis, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve Salve María. María.